Existe una frontera invisible entre lo que una mujer expresa socialmente y los impulsos que gobiernan su arquitectura biológica más profunda. Y la mayoría de los hombres modernos camina completamente perdido en ese territorio, interpretando palabras literales mientras ignora las fuerzas silenciosas que realmente dirigen el deseo humano. Lo que muchos llaman misterio no es magia ni confusión, es simplemente un conjunto de patrones evolutivos que han sido cubiertos por normas sociales y discursos modernos que suavizan la realidad, pero no la cambian, porque en el fondo sigue existiendo la misma dinámica ancestral. El interés no crece en la comodidad absoluta, crece en la tensión, en el contraste, en aquello que no está completamente resuelto. Por eso, en este análisis, no vamos a hablar de consejos superficiales ni de tácticas vacías. Vamos a diseccionar la psicología del deseo desde su raíz, entendiendo cómo operan el valor, el estatus y la percepción, porque cuando entiendes esto, dejas de reaccionar al comportamiento externo y empiezas a ver el mecanismo interno. Y para hacerlo, tenemos que regresar al origen simbólico de todo, a ese momento donde la seguridad fue abandonada en favor de la experiencia, el mito de la fruta prohibida. No como un acto de desobediencia, sino como la primera manifestación de la curiosidad que define la atracción. Desde una perspectiva psicológica, la manzana no representa pecado, representa conciencia, representa el impulso de ir más allá de lo conocido. Y eso revela una verdad incómoda pero fundamental. El deseo no se alimenta de lo predecible, se alimenta de lo desconocido. En ese estado inicial, Eva tenía seguridad total, estabilidad absoluta, ningún riesgo, y aún así eligió lo incierto, lo que implicaba descubrimiento, lo que rompía la monotonía, lo que expandía su experiencia. Y ahí está la clave que la mayoría ignora. La estabilidad sin estímulo no genera atracción, genera estancamiento. Schopenhauer lo describía como la voluntad que siempre busca nuevas formas de manifestarse. Y en el contexto de la atracción, eso se traduce en una inclinación hacia aquello que tiene profundidad, misterio y carácter. Cuando un hombre se presenta como completamente predecible, sin aristas, sin ambiciones propias, sin una vida que exista fuera de la relación, elimina el elemento más importante del deseo, la curiosidad. No es que la mujer busque conflicto, es que su sistema de recompensa objetivos claros y partes de sí mismo que no están completamente expuestas, se convierte en una fuente constante de interés. Nietzsche hablaba del espíritu lúdico del hombre, de esa capacidad de jugar. Y la seducción, en esencia, es un juego de percepción, donde el valor no se entrega completamente, se revela por capas. Cuando eliminas ese proceso, cuando te vuelves completamente accesible y predecible, destruyes el incentivo que mantiene viva la atracción. El deseo nace donde la posesión no es absoluta, donde aún hay algo por descubrir, donde la otra persona no siente que ya lo sabe todo sobre ti. Y esto nos lleva al segundo principio fundamental, la autoridad y el respeto biológico. Porque más allá de la atracción inicial, lo que sostiene el interés es la percepción de fortaleza. Evolutivamente, las mujeres han desarrollado una sensibilidad hacia señales de competencia, estabilidad y capacidad de liderazgo, no en el sentido autoritario, sino en la capacidad de mantenerse firme frente a la presión. Freud explicaba cómo las figuras de autoridad moldean nuestras preferencias, y en este caso, esa búsqueda se traduce en una atracción hacia hombres que poseen dirección, límites y control emocional. El problema es que muchos hombres han confundido amabilidad con sumisión, creyendo que complacer constantemente es el camino hacia el afecto, cuando en realidad la falta de límites comunica debilidad. Un hombre que no puede sostener su opinión por miedo a incomodar, inconscientemente transmite que tampoco podrá sostenerse frente a los desafíos del mundo real, y eso erosiona el respeto. Y sin respeto, no puede existir deseo genuino. La verdadera atracción aparece cuando hay equilibrio, la capacidad de ser firme sin ser agresivo, de decir no sin necesidad de conflicto, de mantener una dirección propia sin depender de la aprobación externa. Como decía Jordan Peterson, debes ser capaz de ser peligroso, pero mantenerlo bajo control, porque si no tienes la capacidad de imponer límites, tu presencia pierde peso.
El respeto no se exige, se construye a través de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y cuando esa coherencia existe, la percepción cambia automáticamente. Ella deja de verte como alguien que busca aprobación y empieza a verte como alguien que define su propio estándar. Y ese cambio es crítico, porque el deseo profundo no responde al esfuerzo constante por agradar, responde a la percepción de valor interno. Cuando un hombre se convierte en el eje de su propio mundo, cuando su vida tiene dirección más allá de cualquier relación, cuando su identidad no depende de la validación externa, ocurre algo inevitable. La atracción deja de ser algo que persigue y se convierte en algo que proyecta. Y cuando ese valor interno comienza a proyectarse de forma consistente, entramos en el tercer principio, la validación del grupo y el valor social. Porque el deseo humano no se construye únicamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Como explicaba René Girard, las personas desean aquello que ven deseado por otros, y en la psicología femenina, este mecanismo se intensifica a través de lo que se conoce como preselección, una estrategia evolutiva que permite identificar rápidamente a un hombre de alto valor sin necesidad de analizarlo desde cero. En términos simples, si otros ya lo respetan, si otras mujeres ya lo validan, si su entorno refleja reconocimiento, entonces su valor percibido aumenta de manera automática. No es superficial, es eficiencia biológica. Por eso, el contexto importa más de lo que la mayoría cree, porque un hombre no solo es evaluado por lo que es, sino por cómo es recibido por el mundo que lo rodea. Imagina la diferencia entre alguien que llega solo, sin interacción, sin señales sociales, y alguien que entra en un entorno donde otros lo saludan, lo escuchan, lo respetan. La percepción cambia de inmediato, no por apariencia, sino por estatus percibido. Robert Greene hablaba de crear una atmósfera de deseabilidad, un entorno donde tu presencia ya esté asociada con valor antes de que tengas que demostrarlo. Y eso conecta directamente con el principio de la hipergamia, la inclinación natural a buscar la mejor opción disponible dentro de un entorno social. Pero aquí hay un punto crítico que muchos ignoran. Si tu mundo es pequeño, si no tienes círculos, si tu vida gira exclusivamente alrededor de una mujer, entonces inviertes la dinámica. Ella se convierte en tu fuente de validación, y en ese momento tu valor cae por debajo del suyo. El deseo no puede sostenerse en esa asimetría. Para que exista atracción, debe haber percepción de abundancia, no de dependencia. Y esto nos lleva al cuarto principio, uno de los más poderosos y al mismo tiempo más malinterpretados: la psicología de la escasez y el silencio. En una era donde todo es inmediato, donde todos están disponibles, donde la sobreexposición es la norma, el misterio se ha vuelto un recurso escaso y precisamente por eso extremadamente valioso. Cuando estás siempre presente, siempre respondiendo, siempre explicando cada detalle de tu vida, eliminas el espacio necesario para que la imaginación de la otra persona trabaje. Carl Jung hablaba de la proyección como un proceso donde la mente llena los vacíos con significados propios. Pero para que exista proyección, debe haber vacío. Si tú llenas todos los espacios con información, matas la posibilidad de que alguien imagine, idealice o se involucre mentalmente contigo. La escasez, tanto en economía como en psicología, aumenta el valor percibido. Y en este contexto se traduce en algo muy concreto. Tu tiempo, tu atención y tu presencia deben ser selectivos. No desde la manipulación, sino desde el respeto propio. Un hombre con propósito no tiene la necesidad de estar disponible constantemente, no porque esté jugando un papel, sino porque su vida ya está llena de dirección. Y esa falta de disponibilidad constante activa un mecanismo psicológico llamado reactancia, donde aquello que no está garantizado se vuelve más deseado. Cuando reduces el exceso de atención, permites que la otra persona experimente ausencia, y en esa ausencia nace la valoración. Como decía Robert Greene, usa la ausencia para aumentar el respeto, porque la sobreexposición genera desgaste. El equilibrio está en ser intenso cuando estás presente, pero inaccesible cuando no lo estás, creando un ritmo que mantiene vivo el interés. Y finalmente llegamos al quinto principio, la integración del valor, donde todo converge en una sola idea. El deseo no es algo que se pueda forzar desde afuera, es una consecuencia directa de lo que eres internamente. Puedes aplicar técnicas, puedes entender dinámicas, pero si tu vida carece de propósito, si no tienes límites, si operas desde la necesidad de aprobación, nada de eso se sostendrá en el tiempo. La atracción profunda no responde a lo que intentas mostrar, responde a lo que realmente eres. Una mujer solo puede desear en ti aquello que ya has construido dentro de ti mismo.
Por eso, el verdadero trabajo no está en aprender a impresionar, sino en desarrollar una vida que sea, por sí misma, atractiva. Una vida con dirección, con estándares, con ambición, con identidad propia. Cuando eso ocurre, todo cambia, porque dejas de buscar validación y empiezas a establecerla. Dejas de reaccionar y empiezas a liberar. Dejas de depender y empiezas a elegir. Y en ese punto, el respeto de otros hombres y la atracción de las mujeres dejan de ser objetivos y se convierten en consecuencias naturales. Como enseñaba Sun Tzu, conocerte a ti mismo elimina la incertidumbre en cualquier confrontación. Y en este caso, la única batalla real no es contra el exterior, sino contra tu propia falta de dirección. Cuando conquistas eso, el resto se alinea. Pero todo este conocimiento es inútil si no se aplica, porque entender sin actuar es solo una forma sofisticada de entretenimiento. El cambio comienza cuando decides dejar de observar y empiezas a construir. Cuando pasas de consumir información a encarnar principios. Así que la pregunta no es si entiendes estas dinámicas. La pregunta es si estás dispuesto a vivir de acuerdo con ellas, a sostener estándares, a construir valor real y a abandonar la necesidad constante de aprobación. Porque en el momento en que haces eso, algo cambia de forma irreversible. Dejas de perseguir el deseo y te conviertes en alguien que lo genera de manera natural.